Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la quinta enseñanza sobre el libro de Efesios. Espero que todos se encuentren bien y que juntamente estemos aprendiendo de este libro que para mí es uno de los más importantes. Como es mi costumbre, siempre hago un repaso. El estudio del libro de Efesios, para estudiar bien, siempre tenemos que recordar las tres palabras: información, revelación y transformación. El objetivo principal es ser transformado, no solamente llenar la cabeza. Y yo he sido culpable. Una vez estaba leyendo algo en la Biblia y de pronto entendí que no había sido yo transformado completamente por este versículo, este mensaje, y Dios me recordó que había predicado sobre esto. Entonces, fue un momento llamativo para mí. El objetivo es ser transformado. El libro de Efesios, como sabemos, se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos, la doctrina, quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, y los últimos 3 capítulos, el deber, cómo vivimos estando en Cristo. En las últimas lecciones estudiamos Efesios 2 y hoy vamos a entrar en Efesios 3. En los primeros 10 versículos de Efesios 2 vimos que la gracia de Cristo o la gracia de Dios en Cristo nos reconcilia a nosotros con Dios. Vimos que nosotros, todos nosotros, muertos en pecado, somos salvos por la gracia por medio de la fe. Entonces Dios extiende la gracia y yo no gano nada, solamente por fe recibo la gracia. Estando en Cristo, como dice versículo 10, yo puedo caminar en las obras preparadas por Dios de antemano para mi vida, pero estando en Cristo. También vimos en el capítulo 2 de los versículos 11 al 22 que la segunda función de la gracia de Dios es reconciliarnos a nosotros con otras personas. Y el ejemplo fue los judíos y los gentiles, que a través de Cristo son hechos un solo pueblo. Ahora yo sé, los que estudian la Biblia y ven la profecía, escatología en Apocalipsis, y un día espero tocar este libro, que los israelitas tienen un papel especial en los tiempos de Dios, especialmente en los últimos tiempos. Sabemos cuando Israel se formó como país otra vez en 1948, esto era un evento significante en la profecía. Sin embargo, la voluntad de Dios en todos los tiempos es hacer un solo pueblo bajo Jesús. Entonces tenemos que recordarnos. Por eso el racismo va contra el plan de Dios. Vimos también que Él es nuestra paz. No simplemente nos da paz, la persona de Jesucristo es nuestra paz. Y al final hablamos de la iglesia, la morada de Dios, la novia de Jesús, y nosotros siendo piedras vivas para hacer este templo de Dios. Por eso decimos que lo que comúnmente se llama la iglesia solo es un templo y nosotros somos la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto. Entonces, con este repaso pequeño, vamos a entrar en el capítulo 3 de Efesios, del libro de Efesios. Otra vez estamos tocando en los primeros 13 versículos esa palabra misterio. Recuerdan que un misterio en la Biblia no es algo misterioso, es algo antes oculto y ahora revelado. En capítulo 2 hace referencia a la unidad de todas las cosas bajo Jesucristo. En el capítulo 3 habla de algo que se llama la iglesia.
Porque vamos a ver que la iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. Es un misterio del Antiguo Testamento. Entonces vamos en Efesios 3, vamos a leer juntos los primeros 3 versículos. Y espero que todos tengan la versión que estamos ocupando, Reina Valera, revisión 1960. Entonces comienza así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, unos comentarios de esto, porque él mencionó brevemente, nosotros también. Pablo dice prisionero de Cristo Jesús, pero no en el sentido de pensamos nosotros. Lo que él quiere decir es que él está atado a su ministerio. Es como que él no puede escapar de su ministerio. Pablo dijo en otro versículo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Él vivió solamente para Cristo. Y esto me hace pensar, si vamos a ser gente transformada, en algún momento tenemos que llegar a este punto. Todos tenemos algo que hacer en el reino. No todos somos apóstoles como Pablo, pero tenemos algo. Y mi pregunta es, ¿estoy yo atado a mi llamamiento en Cristo? ¿Soy prisionero de lo que Cristo me tiene? Y la pregunta para ustedes también, ¿son prisioneros del llamado de Cristo? Y él sigue diciendo que es para administración de la gracia de Dios. Esto mucho me llama la atención, porque cualquier siervo de Cristo administra la gracia de Dios, no la ley, ni el legalismo, ni la condenación. Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Entonces Pablo se identifica como administrador de la gracia de Dios. En unos minutos voy a comentar un poco más de esto, pero primero vamos a seguir con el versículos 4 hasta el 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí vamos con el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio ahora revelado es que los gentiles participan en el reino de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, la mayoría de nosotros. Yo no soy judío de fondo. Como ustedes saben, yo soy irlandés y árabe y alemán y quién sabe qué otra cosa. Pero en Cristo yo soy parte, yo tengo pacto con Dios. Antes los judíos pensaban, y nosotros leímos en Génesis que el plan original de Dios fue usar a los judíos para bendecir el mundo, pero ellos pensaban que solamente ellos tenían el derecho a la redención. Y este pensamiento puede infectar a nosotros también. Entonces yo les digo y yo les ruego que tengan cuidado de no limitar a Dios, diciendo que Dios solo puede operar a través de mi iglesia o a través de este grupo, porque así me estoy poniendo en el lugar de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque es fácil. Si Dios me usa en una forma poderosa, la tendencia es levantarme a mí, decir, yo soy especial. Algunos piensan, si ven un milagro en su iglesia, que es la aprobación de Dios
a la doctrina legalista de ellos, y no lo es. Tengan cuidado. Recuerden que somos administradores de la gracia de Dios, no del legalismo de Dios. Y este misterio que acabamos de leer dice que ahora los gentiles son coherederos, no herederos de menos significancia, menos importancia. No, coherederos significa herederos iguales que los judíos y miembros del mismo cuerpo. Para los judíos esta revelación fue difícil para entender porque ellos tenían años y la costumbre, la tradición de pensar que los gentiles eran menos. Ahora Dios está explicando que no son menos. Y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. Así son todos que llegan a Cristo. Voy a hacer un desvío corto para explicar esto un poco más. Con sus dedos siempre en Efesios 3, quiero que abran sus Biblias a Hechos 15. Hechos 15 es un capítulo significante porque en Hechos 15 vemos el concilio de Jerusalén. Porque aún con el Espíritu Santo derramado sobre los creyentes y con el Evangelio ganando a muchas personas, muchos de los judíos siempre decían, bueno, para ser cristiano está bien recibir a Cristo, pero a la misma vez tienen que seguir las leyes de Moisés. Y hubo discusiones fuertes. Entonces tomaron la decisión de llevar todo a los apóstoles. Esto es el concilio de Jerusalén, donde se tomó la decisión de no poner a los nuevos creyentes gentiles bajo la ley. Y Pedro dijo algo impresionante en Hechos 15. Vamos a leer versículos 7 al 11. Dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y él está haciendo referencia al capítulo 10 con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, y recuerden que nosotros no conocemos los corazones de nadie, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, allá está la palabra, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que a ellos. Este 11 impresionante. Él está diciendo que ellos, los judíos, serían salvos de la misma manera que los gentiles, creyendo por medio de la fe. El versículo 8, en otra versión dice: Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Entonces no hay ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos cuando se trata de la salvación. Y Pedro dice, porque Dios les dio al Espíritu Santo igual que a nosotros. ¿Y por qué ponerlo bajo la ley que ningún judío había podido cumplir? Aún ellos son salvos igual que los gentiles. Entonces, con este desvío es para recordarnos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado
en poner a la gente bajo una ley o un legalismo cuando se trata de su salvación. Ahora, un buen pastor, cuando alguien llega a Cristo, le voy a ir enseñando a los nuevos creyentes cómo, no solamente cómo cumplir las leyes, cómo conocer a Dios. Cómo conocer a Dios y así vivir bajo la ley de la fe. Hay mucho más que decir, pero regresando a Efesios 2, vamos a leer del versículo 7 hasta el 9. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No hubo orgullo aquí. Más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Como dije, el ministerio de Pablo a la iglesia en este capítulo, y como comenté antes, la iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. Habían señales y habían profecías que hablaban, pero no claramente como vemos ahora en el Nuevo Testamento. Pablo dice que es un ministro por la gracia de Dios, dado por el poder de Dios. Él entiende que todo lo que tiene es por la gracia y el poder de Dios y no tiene que ver nada con él. Y él dice que es menos que el más pequeño de todos los santos. Y uno piensa que ¿qué sería esto? Porque para mí, Pablo es el ejemplo mejor del cristianismo, el mejor ejemplo de un cristiano en todos los siglos. Pero él no se vio a sí mismo así, porque él reconoce que todo viene a Dios. Ahora Pablo, ustedes saben que antes de su conversión se llamaba Saulo, y él perseguía a los creyentes. Y su nombre escogido ahora es Pablo, que en el latín significa pequeño. Algunos dicen que es porque él tenía una estatura pequeña o era pequeño de estatura, pero yo creo que puede ser que sí, pero que hay más. Tiene que ver con su propia opinión de sí mismo. Él, teniendo autoridad como apóstol, no se levanta a sí mismo como algunos hoy día hacen. Creo que todos ustedes han visto esto, apóstoles por aquí, por allá, por todo lado. Y hay que, como dije, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y él fue dado la gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En pocas palabras, el evangelio es: Cristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, viene otra vez y da vida a todos los que lo reciben. Y él tenía el privilegio de ministrar este evangelio a los gentiles y aclarar el misterio de la iglesia, que los gentiles, los no judíos, son copartícipes en la obra de Dios. ¿Y para qué? Hay unos versículos bien curiosos, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Oyeron esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aún los ángeles del cielo aprenden de los planes de Dios y de la gracia de Dios, viéndonos a nosotros, la iglesia. Eso es impresionante. Los ángeles no saben todo. Dios sabe todo, pero aún los ángeles mirándonos a nosotros aprenden cosas de la gracia y el poder y el amor de Dios. Hay un versículo en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 10, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay otro versículo en Lucas 15, 10, que dice: ahora os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces los ángeles no solamente aprendan cosas de Dios mirándonos a nosotros, la iglesia, pero son testigos de la gracia de Dios. Los ángeles presencian cómo Dios envió lo mejor del cielo para redimir lo peor de la tierra. Los ángeles vieron cómo Dios redimió a los que se rebelaron contra Él a un gran costo, y los redimió por amor, y no condenándolos, y los preparó para ser la novia de su Hijo. Y una cosa, y no tengo versículo para esto, pero si yo fuera ángel en el cielo, mirando a la iglesia, a los creyentes, y a veces nosotros como creyentes solo vivimos por fe y no podemos ver las cosas, la totalidad de las cosas espirituales, pero aún así adoramos a Dios. Imagínense ustedes un ángel viendo a un creyente con poca revelación de las cosas eternas, alabando a Dios y sirviéndolo a Dios y siéndole fiel siempre a Dios. En mi vida yo he visto a cristianos con mucha pobreza, sufriendo, creyendo en la Biblia, pero sin ver muchas bendiciones, alabar a Dios de todo corazón. Yo creo que los ángeles aprendan mucho de esos creyentes de la iglesia, de cómo es el poder de Dios y el poder redentor de Jesucristo. Bueno, terminando con los últimos dos versículos de Efesios 3 de hoy. La próxima semana vamos a entrar en el versículo 14, 12 y 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Recuerden que Pablo estaba escribiendo esto de la cárcel. Entonces él está hablando de la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe que tenemos en Él. Oremos. La próxima vez vamos a entrar en la segunda oración de Pablo. Recuerden que yo le dije que hay una oración de Pablo en Efesios 1 y la segunda está en Efesios 3. Esto sería la próxima vez.
Padre Dios, te doy gracias por todos mis hermanos de esta comunidad de habla español y gracias por esas lecciones. Yo mismo siempre estoy aprendiendo, aún al enseñar cosas siempre estoy aprendiendo y me postro ante ti, Señor. Doblo mi corazón ante ti para que tú me enseñes y que tú enseñes a todos nosotros, no solamente a entender estas cosas, sino para poner en práctica, para que seamos creyentes transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siempre es un privilegio para mí en esta comunidad. Que Dios lo bendiga mucho y hasta la próxima lección.